Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otra nueva edición del Abogado Responde. La verdad es que el programa semana pasada, pues, en fin, cosechó un gran éxito. En fin, está feo decirlo, se dirige en el programa, pero bueno, en fin, debido a las numerosas felicitaciones que hemos recibido al respecto, tanto por el tema como por la propia invitada, pues hemos decidido prolongar un poco los festejos, digamos, entre comillas, de la Constitución. Además, también un poco preocupados, ¿no?, porque la Constitución parece que está un poco ninguneada. Y bueno, pues desde la edición del programa consideramos que es importante, ¿no?, darle darle su verdadera importancia y bueno, pues realzarlo un poco. Y nuestro pequeño homenaje, nuestro pequeño granito de arena a semejante tarea, ¿no?, que es la de un poco resaltar la importancia de la Constitución, es pues hablando pues unos cuantos programas, por lo menos lo que queda de año. Este mes de diciembre vamos a seguir haciendo especiales sobre la Constitución. La semana pasada tuvimos a una mujer ferrolana, Nona Inés Vilariño, una mujer que estuvo en el primer Parlamento, el Parlamento que elaboró la Constitución, el poder constituyente. Ese que, bueno, pues se dedicó a dar los cimientos en los cuales ahora mismo pues el país está funcionando ya desde hace unos cuantos años. Nos habló de esa época, cómo se gestaron aquellos pactos pues en los cuales pues salió todo lo que tenemos ahora en la actual Constitución, con unos breves retoques que se produjeron, uno en el año 92 y otro en el año 2011, las dos únicas reformas de la Constitución que tiene pues nuestro texto. Y bueno, pues prolongando, ya digo, los festejos, en esta ocasión traemos a otra mujer que bueno, se caracteriza por haber estado también no en el Poder Constituyente, que sería imposible dado que es una persona muy joven, sino que ha estado pues en el Parlamento gallego, ha estado en un ayuntamiento, en concreto en el Ayuntamiento de Narón, y que además compatibilizó durante varios años sus tareas de dedicación a la política con sus tareas de abogada, que en realidad es su actividad principal y en la cual desarrolla, y además de forma brillante, en el Ayuntamiento de Narón. Se trata de Ángeles Díaz, a la que pasamos a saludar. Muy buenas noches, Ángeles. Hola, buenas noches. Y bueno, por supuesto, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Gracias a vosotros por invitarme, sabéis que siempre es un placer venir a visitaros. Muy bien, y en el aspecto de compatibilizar, la época esa en la que compatibilizabas pues, tus tareas en el Parlamento gallego, con el Ayuntamiento de Narón, tu parte familiar, incluso, pues, en fin, la actividad jurídica, yo supongo que tu familia te odiaba, ¿no? Bueno, es complicado siempre compatibilizar y compatibilizar una actividad con una actividad pública como es la política, pues mucho más, porque las reuniones son inevitables y quieres realizar bien tu trabajo. Y entonces no es que tu familia te odie, pero desde luego tu familia tiene que apoyarte y estar de acuerdo contigo, porque si no sería del todo imposible. De hecho, pues cuentan que Adolfo Suárez estuvo pues durante mucho tiempo arrepentido de haberle dedicado tanto a la política. Decía él pues que prácticamente no pasaba por casa y ya pues cuando dejó un poco la política pues estaba un poco, se cuenta, pues un poco pues apenado, ¿no?, por dedicarle tanto. Llegó a tener esa sensación, Ángeles, de que le está dedicando demasiado a tareas públicas, dejando un poco pues una cosa que es esencial en la vida de una persona que es su familiar. Sí, bueno, es una cuestión de elección y en su momento también estás haciendo algo que te gusta y, hombre, hay una renuncia. Siempre tienes que renunciar a algo porque el tiempo es el que es y tienes que ocuparlo en una cosa y otra. Las renuncias son dolorosas siempre, pero bueno, también hay satisfacciones del otro lado. Y probablemente también el tiempo que estás con tu familia también sea más intenso. Bueno, se vive más, claro, ser más escaso. Muy bien, pues Ángeles, ya decía, estuvo pues, en el Parlamento gallego, en el Ayuntamiento de Narón, pero bueno, antes, si te parece, Ángeles, la Constitución, claro, desde el punto de vista ya, pues, haber estado en el Parlamento gallego, pues ha vivido con intensidad algunas instituciones que se citan en la Constitución, el Ayuntamiento, pero ya desde el punto de vista jurídico, la Constitución es la madre de todo, ¿no? Digo, los aspectos jurídicos. La Constitución es la norma suprema del Estado. Si nos fijamos en lo que es la Constitución, en ella se regula todo. Se regula lo que es la nación, se regula la forma de gobierno, se regulan los distintos estamentos, se regula la corona, los derechos y obligaciones del ciudadano. Es, por ser un poco gráfica, como hablando jurídicamente, como el esqueleto legislativo.
y a partir de él, siempre acorde con esa Constitución, nacen después las leyes que desarrollan todos esos derechos. Bueno, y al margen ya de las adscripciones políticas, Ángeles, no dejar eso doloroso desde el punto de vista jurista, como tú eres, el ver cómo se pisotea, es decir, en declaraciones públicas de algunos políticos y personas públicas, cómo directamente pues, proponen cosas que chocan frontalmente con la Constitución y se quedan un poquito tan anchos, ¿no? Bueno, sí, hay que saber diferenciar cuando se dicen las cosas y también hay que mirar sobre todo el contexto en el que se dicen, ¿no? Porque a veces pues en esa crítica a la Constitución pues están buscando unas finalidades pues no del todo lícitas de acorde con ella, ¿no? Entonces yo creo que sobre todo cuando se oyen esas manifestaciones, pues hay que buscar el contexto y preguntarse qué se estará buscando con esas manifestaciones, ¿no? Sí, que van a tono con declaraciones del tipo yo o nosotros esa ley no la vamos a cumplir, que claro, eso desde el punto de vista de la seguridad jurídica de un país es impresionante, ¿no? Que un país serio, civilizado, pues un dirigente diga abiertamente y sin ningún tipo de miramientos, que no va a cumplir, ni pudor, que no va a cumplir tal o cual ley, sea cual sea la ley, ya no entramos en el contenido de la misma, si es justa o injusta, eso obviamente es valorativo, claro, es muy triste. Eso es tremendo, es para echarse a temblar, porque primero, un político tiene que ser ejemplar y sobre todo en el cumplimiento de las leyes, ¿no? Entonces, podemos imaginarnos qué ocurriría si cualquier ciudadano dice yo no voy a cumplir esa ley. Pues tendría una sanción por incumplimiento. Y es muchísimo, muchísimo más grave que lo haga una persona política que tiene repercusión, que lo haga de manera pública. Yo creo que es por calificarlo del todo irresponsable. Bien, de todas formas, al margen de la responsabilidad de algunos personajes públicos que directamente pues, proponen, animan a incumplir la Constitución y las leyes, está el tema también de la propia reforma de la Constitución. La Constitución, de todas formas, aunque sea una norma base, además, es posible reformarla, ¿no? Sí, tú lo decías al principio, de hecho ya ha tenido 2 reformas en el año 92 para ampliar el derecho de los extranjeros en las elecciones municipales al sufragio pasivo, y también esta última, que podemos llamar reforma express, ¿verdad? Porque fue muy rápida en el 2011, buscando pues una estabilidad presupuestaria, es decir, limitando el endeudamiento de las administraciones, ese déficit público que nos trae a todos a maltraer y que estamos oyendo continuamente. La propia norma, además, en el título 10, establece la forma en que se puede modificar la misma. Claro que se puede modificar, cómo no. El tiempo va pasando, las cosas van cambiando, las necesidades son distintas. La forma de modificar esa Constitución, pues si es parcial, se necesita evidentemente una mayoría cualificada de las 3/5 partes, y si es de toda la Constitución, si se quisiera cambiar la Constitución en su totalidad o en la mayoría, entonces serían 2/3, pero habría que disolver las cámaras y aprobar una nueva Constitución. Por tanto, si es posible, ya se ha hecho, pero hay que ser muy prudente y muy responsable. Esta es una opinión del todo personal y entiendo que la modificación de la Constitución tendría que ser por consenso. Creo que en este momento la situación social, el crispamiento que existe, el enfado de parte de la población, la irresponsabilidad de algún sector político y de algún partido, pues yo creo que no harían posible ese consenso, pero desde luego sí que tendría que hacerse por una mayoría muy cualificada, porque lo que sí tiene que tener la Constitución es una vocación de perpetuidad. Muy bien, con lo cual cabría descartar que la Constitución fuese reformada por impulso de una parte de España e incluso dentro de esa parte pues un reducto, ¿no? Eso cabría descartarlo, ¿no? Sí, no, están muy claras las normas para esa modificación. En cualquier caso, se necesita unas mayorías establecidas por ley y entiendo yo que a mayores debería de ser la mayoría más amplia posible.
por eso, porque tiene que ser una norma que dé estabilidad y por lo tanto tiene que tener durabilidad a lo largo del tiempo y tiene que estar por encima de cualquier cambio de opción política que gobierne la nación. Tiene que servirnos para todos. Bueno, incluso yo deduzco de tus palabras, Ángeles, que a lo mejor coincides un poquito con nuestra invitada la semana pasada, con Nona Inés Vilarino, que decía que quizás se podría cambiar, pero desde luego no ahora, ¿no? Que no es el momento adecuado, tal y como está el panorama, y a lo mejor tan en caliente ponerse a cambiar partes de la Constitución así, pues sí, sin ningún sentido. Sí, ¿no? hay que hacerlo de manera sosegada. Y ya he dicho que yo entiendo que es muy complicado y muy difícil el consenso en estos momentos. Muy bien, y dejando un poquito la Constitución, bueno, y siguiendo con ella, la Constitución prevé pues todo lo que es la vida parlamentaria. La semana pasada con Nona Inés Vilarino hemos mostrado un poquito cómo era la vida del Congreso y del Senado, ese primer Congreso y ese primer Senado. Que, por cierto, ya les adelanto que también tratamos de traer un invitado que esté ahora en activo en el Congreso de los Diputados. De hecho, un poco ya nos ha confirmado su presencia. Pero Ángeles, en el Parlamento gallego, eso también está previsto en la Constitución, en lo que es, bueno, no el Parlamento gallego, pero sí un parlamentos autonómicos. Sí. Se hacen funciones también similares al Congreso y el Senado, pero no exactamente las mismas. Cuéntanos, si te parece, Ángeles, un poco para qué sirve el Parlamento gallego y un poco qué se hace allí. Bueno, el Parlamento gallego es la Cámara Legislativa gallega. Entonces, su función, una de ellas, la función, es el redactar y el aprobar las leyes de la comunidad autónoma. Esa es una de ellas. Y otra función, desde luego, es la de control al gobierno. La de control al gobierno. Son las dos funciones que tiene, la del gobierno autonómico, evidentemente, son las dos funciones que tiene el Parlamento gallego que pueden ser similares a la del Congreso de los Diputados. Se hace a través de los plenos, que es lo que solemos ver a veces, pero bueno, también se trabaja en las comisiones y quiero decir una cosa que a lo mejor la gente no sabe, porque yo tampoco lo sabía cuando entré en el Parlamento y que me llamó la atención, quizá un poco condicionada por ir de un concello, ¿no? Y es que también se trabaja a través de comisiones, que son 8 las permanentes que hay, y resulta que lo que se aprueba en las comisiones tiene la misma validez que lo que apruebas en el Pleno. Por lo tanto, la importancia de las comisiones también es relevante. Sabes que en los concellos lo que apruebas en comisión generalmente lo tienes que ratificar en el Pleno. Bueno, pues en el Parlamento no es así. Y después trabajas en lo que son las ponencias, que por deformación profesional, pues a mí es algo que me gustaba, que es la elaboración de las leyes. Cuando las leyes llegan, pues allí se estudian las enmiendas y bueno, y a veces pues salen las leyes muy modificadas, yo creo que mejoradas en ese aspecto, ¿no? Siempre que integres y eres capaz de integrar enmiendas de los distintos grupos, pues esa norma tendrá mucha más aceptación. Sí. Y bueno, pues quería decir que la labor del Parlamento también sería imposible realizarla sin una labor de relación con los ciudadanos. Por lo tanto, lo que es el parlamentario tiene su labor en el Parlamento, pero después tiene que tener o debe de tener muchos kilómetros detrás buscando pues información con los ciudadanos, con las asociaciones, con los movimientos, buscando sobre todo lo que a la gente le preocupa y sobre lo que él debe de trabajar y buscar soluciones. Muy bien, la verdad es que le agradecemos mucho a Ángeles que nos esté contando todo esto del Parlamento, porque bueno, en fin, ahora lo vamos a comentar. A veces con lo que se quedan los ciudadanos es con a lo mejor alguna actitud grandilocuente, ¿no? De alguna persona de oposición que monta así un pequeño show y es un poco lo que queda, ¿no? de los parlamentos, con lo cual toda esa vida detrás de las comisiones que un poco, si te parece, profundizamos, pero será a la vuelta de publicidad.